ya lo mencioné esta mañana, por un acontecimiento familiar. Hay dos personas en nuestra ciudad que venían a pasar desapercibidas en Rufino. Pero yo le dije a Oscar que quería charlar con ellos y bueno, Oscar estuvo haciendo gestiones. ¿Cómo te va, Oscar? Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les tuvo que dar de comer 2 días, Oscar. Yo creía que era así, pero anoche lo hicieron cocinar a uno de ellos. Bueno, quiero agradecer al ingeniero Luis Alberto Torrelli. Ingeniero, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Gracias por estar aquí. A ustedes. Y al licenciado en Emergentología, Rolando Vázquez. Bienvenido. Bien, mucho gusto. Los dos de Punta del Este. Punta Alta. Punta Perdón, Alta, no ando Alta. mal. Punta Alta, perdón. Punta Alta. Y bueno, compartiendo con la familia acá de Oscar en nuestra ciudad este fin de semana. Un lindo fin de semana compartiendo acá con los amigos. Además han estado recorriendo un poco Rufino, estuvieron ayer en la muestra. Sí. Muy lindo todo. Yo le decía, justo con este frío, dice, no, para nosotros es normal. ¿Que la temperatura es de mucho frío allá para ustedes? No, digamos que es frío en época invernal, como digamos 10 grados, con heladas en épocas, digamos, anteriores hasta a la fecha. Cuando éramos chicos era muy rutinario tener heladas todos los días. Hoy en día no, hoy ya los inviernos han cambiado, se ha hecho mucho más, más suave, más light. Bueno, ingeniero, usted es ingeniero electrónico. Electricista. Electricista. Me estaba mirando aquí en el trabajo que ha hecho Oscar, ingresado en taller en 1979. Ingresé esa fecha corresponde al ingreso mío en el taller de misiles. De misiles. En el año 79. Y Rolando Vázquez, licenciado en Emergentología, a la vez tiene algo que yo sé que a la gente los va a entusiasmar, porque está a cargo de los perros de guerra del ejército. De la Armada Armada. Argentina. Vamos a corregirlo. Y bueno, le vamos a pedir que nos cuente un poco la experiencia. Sí, También estuvo en Médicos Sin Fronteras, Yugoslavia y Somalia. ¿En qué año? En el 96 en Somalia y 94 en Yugoslavia, o sea, Sarajevo y Kosovo. Oscar, cuando llegaste del sur, vos escribiste un artículo muy lindo sobre todo el proyecto ultrasecreto ITV, y yo quiero que vos lo comences. Mira, cuando estábamos en esa reunión y hablando con Luis, que nos conocimos ahí, y con Rolando también, que yo no los conocía a ellos, me acerqué cuando, después de hablar un tiempo, me dijo que él había estado a cargo del ITV, lo que sabemos y nos gusta la historia de Malvinas y la historia de guerra. Como digo ahí en el artículo, no pude más que admirarme por el gran salto que significó a nivel mundial. Todos los estados militares del mundo se asombraron por el prodigio técnico que hizo esta persona. Fue un grupo de personas, pero Luis pertenecía en ellos, que los argentinos no nos damos cuenta, no tomamos dimensión de la importancia de eso, de que haya un misil que se pueda tirar desde tierra hacia el mar, que no estaba previsto eso. Fue el primer lanzamiento en el mundo. Ingeniero, ¿cómo vivió esos días de Malvinas? Si me permite hacer una pequeña introducción, sí, previo, como para dar una idea de contexto de la situación. Soy personal civil de la Marina, o sea, de la Armada. Ingresé a mi trabajo, ingresé previo a haber hecho una escuela que también perteneció a la Armada, en su momento. Se llamó Escuela de Aprendices Operarios, donde el alumno concurría a clases de orientación técnica y hacía la práctica al lado de gente que trabajaba realmente en distintas especialidades.
Por los años 80 esas escuelas cambiaron el nombre de escuelas técnicas especializadas, que era una especie de escuela técnica que hacía los 3 primeros años del ciclo básico, donde el alumno era becado con una pequeña cantidad de plata como para pagar el pasaje, transporte, estudiaba y hacía las prácticas laborales en los talleres que le correspondía según la especialidad: electricidad, electrónica, mecánica, tornería. Bueno, yo salí de esa escuela, de ese grupo de gente, con la gran ventaja, y acá está lo importante, que hoy se nota esa ausencia. Perdóneme, ¿usted es del sur o...? Yo soy de la ciudad de Punta Alta. Ah, de Punta Alta. Punta Alta. Sí, sí. Donde Punta Alta está, digamos, al lado de la base naval Puerto Belgrano, sí, sí. que es la base principal de la Armada. Entonces, como les decía, la principal ventaja que tenía ese sistema es que el alumno, después de 3 años de haber concurrido a la escuela, salía ya con un puesto laboral definido, ya empezaba a trabajar. Eso es muy importante. Muy bueno, ¿no? Daba, digamos, una continuidad de trabajo de los arsenales, y a su vez le garantizaba al joven de 16 años ya una continuidad, claro. Ya tenía un trabajo. Después, si quería cambiar o quería irse a otro lado, seguir otro estudio, ya dependía de él, pero el que no, ya tenía un trabajo asegurado. En el caso mío, como muchos, empezamos a trabajar y después seguimos estudiando. Yo después, en el caso mío, seguí estudiando en la escuela técnica, me recibí de técnico electrónico, siempre trabajando a la mañana y estudiando a la noche. Después continué la universidad con la misma metodología, trabajando a la mañana y estudiando por la noche en la Facultad Regional Bahía Blanca. O sea que un esfuerzo importante, un esfuerzo, ¿no? Importante, esfuerzo que los muchachos, digamos, de esa época, de mi época, era común el saber que trabajaban en la mañana y a la noche tenían, y a la noche generalmente una actividad de estudio. Bueno, y así llegué a caer, digamos, por el cosa del destino, en el taller de misiles del Arsenal Naval Puerto Belgrano, que es el arsenal centenario que le hace el mantenimiento a los buques de la flota de mar, con distintas especialidades. Yo caí en el taller de misiles. El taller de misiles se formó, lo traigo a cuento porque por ahí como anecdótico también cabe la pena mencionarlo, se formó, obtuvo su hito fundacional el 31 de octubre del año 1968, cuando se le provee misiles al crucero General Belgrano, otro hito de nuestra historia naval. De ahí comienza la carrera misilística para la Armada. Después se fueron agregando otros buques, se fueron agregando otros sistemas misilísticos. O sea, el primero fue el General Belgrano. El primero fue el General Belgrano, después fueron incluyéndose otros sistemas misilísticos, como por ejemplo ya en los años 70 los Exocet, este misil que vamos a hablar ahora. Después, posteriormente, se incorporó a mediados de los 70, se incorporó el destructor Hércules, destructor inglés, también destructor misilístico por excelencia. Y se fueron incorporando otra serie de buques también con la misma, digamos, armamento, sistema misilístico, ¿no? Fundamentalmente antinavíos, superficie, sistemas de Exocet. Como para que no quieran ustedes todos los buques de Argentina, que todos han pasado por ahí, ¿no? Exactamente, todos han tenido como asiento principal la base naval. Claro. Para esto también quiero destacar a otra persona, el entonces Capitán Pérez, que por ahí se menciona. Sí, figura acá. Que él fue, digamos, la persona que le ha dado, por su especialidad, por sus estudios, le ha dado, digamos, la puerta de entrada a la misilística en la Armada. Él, una persona muy estudiosa, muy capaz, fue el que orientó a la Armada Argentina en qué tipo de sistema misilístico adquirir para fortalecer las debilidades que había en ese momento. Dentro de ese contexto, ya a fines de los años 70, principios de 80,
la Armada Argentina tenía previsto un plan de modernización de la flota. Para ese entonces se contaba con unos destructores de origen americano, que eran de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de ellos tenían estos misiles Exocet, pero ya tenían su ciclo de vida cumplido. Y para esa época la Armada Argentina tenía un plan de modernización y había apuntado hacia Europa con la compra de nuevos buques, que prácticamente se hicieron en realidad con destructores y corbetas del tipo MECO 140, MECO 360, de astilleros alemanes, los astilleros Blohm-Voss. Y se hizo toda una serie de cursos por sistemas más nuevos, de tecnología más avanzada, durante principios de los 80. Ahí tuve la suerte de participar de una serie de cursos también de formación en sistemas misilísticos durante el año 80, 81, 83. Y también otra cosa rescatable es que este hombre que yo les mencioné antes, este capitán Pérez, tuvo la visión de formar gente joven, porque antes era muy común decir, bueno, mandamos a una especie de comisión como un premio a gente ya cumplida en años, y él no, él le apostó a que vaya gente con conocimientos, formada y joven fundamentalmente, para que después pueda brindar o pueda devolver lo que había aprendido a la institución. Ingeniero, ¿usted tenía ahí 22 años? Yo tenía 22 años. Joven, ¿no? Joven, estaba estudiando, estaba haciendo los primeros años de ingeniería. Hice, digamos, unas pausas en los estudios, y eso, bueno, como en su momento, obviamente, con la juventud, ir a Francia, en el caso particular mío, hacer un curso de formación era muy bueno, porque en definitiva, además de hacer cursos, el hecho de conocer también, conocer lugares nuevos, otros mundos, era una experiencia muy importante. Sí. Para esto estamos hablando años 80, 81, para caer ya, digamos, caer en el año 82 con el tema de la guerra, ¿no es cierto? Exacto. Para los años 80, 81 ya teníamos cursos de formación en Francia, no solamente yo, sino varios de los técnicos de esa época que me acompañaban. En ese momento, el Exocet era algo muy importante en el mundo. Era totalmente muy importante, era una tecnología muy, muy moderna, muy sofisticada, por un sistema, digamos, de detección, se llama misil de sistemas de búsqueda activo, donde tiene un radar que comienza a funcionar después de un tiempo de vuelo, o sea, tiene una etapa de vuelo que es totalmente en silencio para el enemigo, que se llama funcionamiento de navegación inercial, que gran parte de su trayectoria navega en ese tipo de trayectoria. O sea que no puede ser detectado. No puede ser detectado, y aproximadamente unos 10, 15, 8 kilómetros, depende el área de programación, comienza a ser activo, comienza a trabajar en su etapa de funcionamiento activo, se enciende el radar, busca el blanco, lo detecta y encamina directamente hacia el blanco. O sea que es muy difícil para un barco desplazarse ya en tan pocos kilómetros. Es muy difícil para un barco detectarlo de forma muy... hacer una detección rápida, temprana. Tiene que tener un equipo muy sofisticado para poder detectarlo, porque prácticamente donde lo detecta ya lo tiene encima. Ingeniero, esto estaba montado sobre un barco, también fueron montados sobre aviones, ¿no? El misil Exocet, por su característica en cuanto al diseño del fabricante, fue diseñado en principio para una modalidad de ser usado de buque a buque, o sea, buque, sistemas se llaman mar-mar, para ser lanzado de un buque lanzador a un buque blanco, siempre pensado como un sistema antinavío superficie. También tuvo otra versión que fue para ser lanzado desde un avión o de un helicóptero para un buque, ¿no? O hacia un buque. Esto también tuvo una relevancia muy importante en Malvinas,
con, lo sabemos, cualquiera que lea de la época, el Exocet AM39 y su pretender, la gloriosa escuela que hicieron hacia el mundo de utilización de estos sistemas, con un rendimiento talentoso y exitoso que tuvieron en la Guerra de Malvinas. ¿Usted pensaba que iba a poder llevar esos conocimientos a una guerra como Malvinas? En realidad no. ¿Qué sucedió previo a lo que después vamos a hablar de...? Si bien uno está formado para eso, pues en definitiva la formación es para eso, sí. A corto plazo uno no lo pensaba, ¿no? Porque no se vislumbraba esta posibilidad. Me imagino que previo o en ese momento seguramente habrá caído sobre usted una responsabilidad muy grande y dejar todo a pleno para la guerra, ¿no? Totalmente. Ya, digamos, cuando esto se desata, la contienda bélica se desata, siguiendo con, digamos, una especie de relato, una crónica, por esos días estaba también en el taller, el que mencioné antes, el capitán Pérez. No sé si fue idea de él o fue una idea de la comandancia superior de poder hacer algo. Se llamaba algo porque no se sabía definido, no estaba definido qué hacer. ¿Me lo comentan un ratito? ¿Cómo no? Vamos a ir presentando también, ¿Cómo no? porque ya después entramos directamente en el proyecto ITV. Exactamente. También nos acompaña, como habíamos mencionado, el licenciado en emergentología, Rolando Vázquez, está como enfermero en la base militar. Sí. Soy enfermero en la base naval Puerto Belgrano y estoy trabajando en la unidad batallón de seguridad de la base naval Puerto Belgrano, y tenemos una dotación, lo que decimos perros de guerra, son perros ovejeros preparados para hacer rescate de personas en montaña. También tenemos perros que hacen rastreo de personas, búsqueda de personas. Después tenemos perros que hacemos exhibiciones, digamos, para la gente, y después hay una división de narcóticos y preparamos perros para Policía Federal, policía para los aeropuertos, para la FIC, perros especializados en búsqueda de drogas. Rolando, lo suyo empieza en enfermería. Yo soy enfermero, digamos, de la unidad, pero soy el abastecedor de los insumos que necesitan los perros. Soy enfermero de personas y a la vez facilito la atención a los perros. Vos, Oscar, cuando quiera me cortás, porque vos sois el ayudante mío acá. ¿Cómo surge esto de Médicos Sin Fronteras en Yugoslavia y Somalia? Bueno, me hicieron una oferta laboral, yo estaba trabajando, digamos, estaba iniciándome recién, y bueno, me hicieron una propuesta laboral para ir a trabajar a lo que se decía antiguamente la República Yugoslava, y bueno, hubo divisiones entre ellos, y bueno, estuve haciendo el apoyo ahí de enfermero en puestos sanitarios de la ONU, o sea, Naciones Unidas. Trabajé para ellos, y bueno, atendíamos toda clase de heridos, o sea, heridos buenos y malos, porque nosotros estábamos esencialmente para eso, para ahí se divide. Exactamente, por eso digo para el bueno y para el malo, porque nosotros somos era una fundación para la atención de la paz. Lo primordial era que nosotros era atenderlos. Después de quién era el bando, Rolando, ¿y usted ya tenía experiencia cuando no, fue? No, fue el primer trabajo que yo hice. Que algo le toca. Sí, fue una prueba de fuego que ahí me definió a quedarme dentro de la enfermería y dentro de la ayuda humanitaria, que era lo esencial de todo eso. ¿Ya era enfermero militar usted? No. En ese momento yo trabajaba en la parte civil de la Armada. Me estaba por iniciar, digamos, dentro de la Armada, pero hice los primeros pasos en esto. Y después, en el año 94 fue todo esto. Y en el 96 estuve en Somalia, en la capital de Babadisco, que estuvimos en el famoso Estadio Olímpico de los pakistaníes, trabajando también para la atención de la gente, que era la ciudadanía, digamos, la parte de la gente que tenía el conflicto, y
dábamos aporte hacia las tribus que había de indios, todos, porque es un país que no fue desarrollado económicamente para nada, fue abandonado por muchas naciones de las potencias mundiales, y bueno, la decadencia, como todo, ¿no? Nadie da una colaboración y desgraciadamente es un país que no tiene ideas políticas de nada, es digamos, lo que se dice basado todo en la piratería, o sea, mayormente son todos piratas ahí, y la gente ve que es un país que no da nada al mundo, sí. Rolando, da problemas únicamente. Rolando, me imagino los heridos que llegarían, principalmente en Yugoslavia. En Yugoslavia, en la época que yo estuve, cuadros terribles, ¿no? Sí, yo en la época que yo estuve era el invierno crudo. Ahí estaba todo congelado y temperaturas entre 12 a 20 grados bajo cero. Y todo congelado. No había manera de haber gas, o no había combustible para calefacciones, digamos, dentro de la ciudadanía, no en el nivel que nosotros. Porque nosotros estuvimos en Bosnia, Sarajevo, y a veces nos llevaban a Kosovo, porque en Kosovo ahí estaban las Naciones Unidas. Pero nosotros trabajábamos en Sarajevo y Bosnia. Rolando, ¿y usted tenía el material para trabajar? Sí, eso a nosotros en esos momentos no nos faltaba nada porque trabajábamos para Naciones Unidas. Claro. Ellos nos proveían todo. Lo que pasa es que estábamos en un ambiente muy pesado, climatológicamente y a nivel bélico, ¿no? ¿Qué le quedó de imagen? La imagen que me quedó, que me enseñó muchísimo a respetar lo que es la parte humana y después la parte económica, que a veces no teníamos tiempo de recargar, digamos, medicamentos y había que agarrarlo con la mano de uno y curarlo lo que podíamos tener, ¿no? Por ahí necesitábamos inyectar o algo y bueno, a veces la palabra cura más que un medicamento, ¿no? Que mayormente esta gente desahuciada que estaba... Para colmo, me imagino que entenderse con ellos, pero el otro está el idioma también, ¿no? Sí, mayormente todo era seña y se trataba de hablar en inglés y francés, que es lo que ellos medio dominaban, y bueno, el inglés a nivel Naciones Unidas y el francés a nivel de ellos casi. ¿Cuánto tiempo estuvo? Ahí estuve 8 meses, digamos, seguidos, pero fue 1 año y 4 meses. ¿Cuántos argentinos había? Argentinos había muy pocos, eran entre 6 8 personas, porque justamente eran los primeros contactos, digamos, con el mundo exterior acá adentro. ¿Usted también de Punta Alta es...? Sí, yo nací, lo que se dice, en el Puerto Belgrano, que es la base naval. ¿Qué dijo su familia cuando dijo que se iba como todo, estás loco? Pero como yo estaba solo, me gustaba y era una oportunidad que quizás no se me volvía a presentar nunca, y bueno, lo decidí, me fui, agarré la mochilita y lo que podía tener de aparato yo, y me fui. ¿Cuando vuelve a la Argentina? Y cuando volví a la Argentina, ya tenía tenía definido lo que iba a hacer. Después estuve, digamos, trabajando a nivel enfermería dentro de lo que era en Buenos Aires, en el SAME, y después entré en el Hospital Naval de Buenos Aires. Y después surge volver a... a los 2 años y medio apareció la guerra en Somalia. Bueno, después me cuenta lo de los perros. Ingeniero, proyecto ultra secreto ITV, como lo ha armado en la nota aquí Oscar. Sí. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo surge? Bien. Surge ya desatada la guerra. Después del 2 de abril, una iniciativa de la parte operativa superior, sin mucho conocimiento de parte de quien, baja la directiva de hacer, como le decía antes, hacer algo para poder contrarrestar el fuego enemigo desde tierra, desde la isla, hacia los buques que se acercaban a la isla, con la utilización de un sistema misilístico el que teníamos a mano, el Exocet Marmar 38. ¿Cuál era la cuestión? Que era un misil que fue pensado, fue desarrollado para ser lanzado de un buque, y acá la idea era lanzarlo de tierra. No estaba, todavía no estaba, digamos, ejecutado para ese tipo de misil una instalación de tiro
que se pueda o que permita lanzar ese tipo de misil desde tierra. Como ocurre en estos casos, Perdón, ¿ustedes tenían contacto, digamos, con Francia, brindándoles información sobre teníamos, el manejo de...? Teníamos contacto, había un representante francés. No, la pregunta se la hago porque ya en guerra, a lo mejor habían cortado había la información, ¿no? Por una cuestión de los lapsos comerciales y de garantías. En esa época había un francés en el taller, el cual fue separado por una cuestión de seguridad, de secreto, fue separado mientras se desarrolló todo esto. O sea, que el desarrollo fue netamente propio, local. Entonces fue ese francés el que quería ir a Inglaterra, a las Islas Malvinas, y que no lo dejaron, ¿puede ser? No. Porque sé de gente que había estado, que era de otro país y que quiso ir a colaborar a Malvinas y no lo habían dejado. No, en particular esta persona estaba como asistente técnico y fue, digamos, separado momentáneamente hasta que se desarrolló todo. Que ahora estoy recordando, los mandaron a Mar del Plata mientras estaba el conflicto. Habían venido a la Argentina para asesorar, no sé en qué. Sí, también en esa época estamos en una época donde, como les comentaba antes, se estaba renovando la flota. Habían llegado los aviones Super Tender. Había franceses en la base Comandante Espora, que está próxima a la base Puerto Belgrano, que es una base aeronaval. Quizás, ahí no lo conozco a fondo, quizás ahí había algunos franceses donde también fueron separados para darle la parte bélica. Separados para no darle participación en este conflicto. Por la parte nuestra, como les decía, la idea era hacer algo y no se sabía cómo, pero el objetivo final era conocido, poder lanzar un misil desde tierra hacia un buque. Que no había, una instalación en el mundo, ni en la propia fábrica de ellos. Ni ellos habían desarrollado para ese tipo de misil, claro. Que era más antiguo, con un equipamiento muy grande de lo que hace la instalación de tiro, para poder desarrollar algo en forma compacta, pequeña, de poco volumen, y que sea fácil de transportar, porque hay que transportarlo hasta la isla, no nos olvidemos de eso. Para el que no conocía, digamos, la idea de decir, bueno, saquemos los equipos de un buque y armemos algo y llevémoslo a la isla. Eso así, en forma general, era eso el planteo. Ahí es donde vino el capitán Pérez, nos convoca a un técnico, Antonio Schupp, compañero de trabajo, y a mí nos convoca para que estudiemos qué posibilidad había de poder desarrollar algo, hacer ese algo que no se conocía, para poder lanzar el misil de tierra. Ahí pusimos a estudiar en 3 días, a ver qué posibilidad había de poder hacer algo manejable, que sea, digamos, primero si era factible o no, partamos de eso, si era factible o no. Donde pudimos ver que era factible, de qué manera hacerlo, porque de lo que se pensaba originalmente, que era bajar equipamiento de un buque y armar una instalación, imposible por la cantidad de equipos que hay, los pesos involucrados, los tamaños. No hay que olvidar que había que hacer un transporte por avión y llevarlo a la isla. Claro. Entonces el desafío fue ese. Donde vimos que era factible desde el punto de vista técnico, la otra parte del desafío era de qué manera hacerlo para usar la menor cantidad de equipos originales y hacerlo en el menor volumen posible, con la asistencia de las alimentaciones eléctricas necesarias y el equipamiento básico necesario. ¿A qué me refiero? Y conseguir rápidamente todo. Y conseguir todo, claro. Sí. O sea, todo sea conseguible de si era factible. Cuando nosotros dijimos que era factible, listo, el comando superior dijo, listo, usen el equipamiento de este buque, que fue el Ara Seguí, que se usó para sacar todo el equipamiento y armar esta unidad de tiro. Después el otro desafío era de qué manera hacerlo en forma sencilla y fácil de manejar. Y con la otra, digamos, como el otro escollo, lo que es
el sistema lanzador, porque el misil va ubicado en una rampa, ¿no?, inclinado a una cierta angulación, donde esa rampa va fija a la cubierta del buque, y acá había que hacer algo que sea fácil de transportar, claro, llevar de un lado a otro. Entonces se dividió el proyecto en dos partes: la parte eléctrica, electrónica por un lado, con todo el equipamiento, cableado, interconexiones, y la parte mecánica del lanzador por otro. La parte eléctrica electrónica nosotros la fuimos manejando por los conocimientos de electrónicos y del sistema, lo fuimos manejando, lo fuimos acomodando, fuimos priorizando equipos que eran indispensables, el resto lo fuimos haciendo con elaboración propia. O sea, ¿qué me refiero a elaboración propia? Un tablero con llaves, pulsadores, sí, sí, cables, y todas las interconexiones de cableado entre las distintas unidades. Y por otro lado se hizo lo que sería la etapa del lanzador, la unidad lanzador, que lo hizo otro taller del Arsenal, donde usaron, o sea, recurriendo al ingenio, usaron una chata de un acoplado común, sí, sí, de ruedas duales, 4 ruedas duales, y sobre ese acoplado se montaron las rampas de lanzamiento, 2 rampas, una al lado de otro, y sobre esas rampas se iban a colocar los misiles a ser lanzados. O sea, que ¿cuál era la idea? Transportarlo con algún medio de tracción y ubicarlos en el lugar necesario, claro, para ser lanzado. La pregunta, ¿ustedes ya habían lanzado algún misil desde un barco o algo? ¿Tenían todo técnico? A la fecha todavía no. Claro. A la fecha era todo teórico, no se había hecho ningún lanzamiento, era todo, digamos, si se hacían lanzamientos, eran lanzamientos ficticios con equipos de prueba, sí, sí, pero lanzamientos reales no se había hecho ninguno. Bueno, o sea que la responsabilidad era mayor todavía. La responsabilidad mayor. Comenzamos a hacer el armado de todo este engendro, ¿no?, ya cuando se iba haciendo por partes, digamos, tipo de ensayos, prueba y error. O sea, hasta acá llegamos, probamos si funciona o no funciona. ¿Cuál era la ventaja? Que disponemos todavía de un equipamiento que reemplaza al misil para ver cómo son los estímulos que le van llegando y cómo responde el misil. Sí, sí, sí. Entonces ese diálogo de vuelta lo podemos controlar y verificar de que las órdenes que se le mandaban, el misil las reconocía y a su vez el misil respondía con otras órdenes que las podíamos verificar. Hecho esto, dijimos, bueno, esto funciona. Entonces se armó todo, se hizo todo el armado de los equipos, de las unidades, las interconexiones. Como equipo de abastecimiento de energía eléctrica se usó un generador Westinghouse de la Segunda Guerra Mundial, que en ese entonces, o sea, en aquella época se usaba para, su función original era el abastecer de energía eléctrica unos reflectores que se usaban en la Segunda Guerra Mundial para enfocar a los aviones, y nosotros usamos eso como medio de alimentación eléctrica y como cobijo a todo el equipamiento. O sea que fue, digamos, el móvil para introducir ahí todo el equipamiento, el puesto de mando, ¿no?, y el control del sistema. Y la otra gran unidad era, como dije antes, la rampa de lanzamiento, ubicada arriba de esta chata, de este acoplado. A ustedes lo peor de todo sería el tiempo también. El tiempo es el que jugaba en contra, claro, porque siempre nos decían, esto tiene que estar para ayer. O sea, el tiempo era fundamental. Bueno, se pudo hacer en tiempo, se pudo, una vez armado todo ese conjunto, se probó en forma definitiva con un equipo que simula al misil. Ya eso funcionó. En el transcurso, digamos, del armado y de la construcción, que ya cuando se lanzó, digamos, así en forma definitiva, a decir, bueno, se puede hacer y hay que empezar a trabajar, armarlo, ahí ya se formaron 2 grupos de trabajo. O sea, acá trabajó mucha gente y de muchos talleres, sí, sí. Y trabajaron 24 horas
sobre 24. 2 grupos de trabajo, uno de las 6:30 a las 7 de la tarde y otro de las 7 de la tarde hasta las 6:30 de la mañana. Era el trabajo continuo porque había que darle avance en el tiempo. Cuando se terminó y bueno, y cuando habíamos implementado todo eso, ahí surge parte de la sigla, la ITB, porque estas instalaciones, el fabricante las designa con siglas que son ITS, instalación de tiro estándar, ITL, instalación de tiro liviana, y nosotros le pusimos ITB, instalación de tiro berreta, porque era realmente, era berreta, era algo muy casero, era algo muy improvisado, algo hecho en forma muy, muy rápida, en forma segura, porque pues nos aseguramos de que las cosas anden, pero si veíamos los detalles técnicos, no daba para más, porque no teníamos tiempo, el tiempo nos apremiaba. Entonces se agudizó el ingenio para darle seguridad de funcionamiento, tratando de cumplir lo máximo las normas militares que aseguran el funcionamiento en condiciones extremas, pero con elementos rudimentarios. Los sistemas de puntería y eso eran los mismos del barco. Los sistemas de puntería y estabilización, que son, usted metió el dedo en la llaga, algo que ahora iba a abordar, son los sistemas esenciales para este tipo de misil. Este tipo de misil, como hace un vuelo rasante, vuela a 5 metros del mar, se llama sistema rosaolas, necesita un sistema de estabilización muy preciso, porque si el misil se llega a inclinar en su etapa de vuelo inercial, termina estrellado en el agua. Entonces tiene que tener en su interior, en su sistema de estabilización, tiene que tener una referencia del plano de navegación respecto a un plano fijo para que pueda desarrollar el vuelo inercial en forma correcta. En el buque, digamos, perdone que lo corte, y el golpe de las olas no le afecta. No, porque siempre vuela, digamos, a una altura media respecto de lo que sería altura de ola, ¿no? Esto en el buque se resuelve de manera sencilla con los sistemas estabilizadores automáticos que tiene el buque, donde le entrega la información de lo que llamamos la vertical, o sea, la información de la referencia de la gravedad, se lo entrega en forma automática. Para nosotros era un detalle esto, porque ¿cómo hacemos para informarle cómo quedó la plataforma de lanzamiento, o sea, acoplado, cómo quedó en el terreno? Porque se acomodaba en el terreno, donde quedaba. Entonces se resolvió de una manera también un poco ingeniosa, mediante la aplicación de 2 planos de referencia sobre la rampa. Entonces el operador tenía que medir con un clinómetro, o sea, un aparato para medir ángulos, en qué posición estaba en la inclinación de elevación y la inclinación lateral. Con esos 2 ángulos habíamos hecho un programita para usar con una de las primeras calculadoras programables, una Texas programable, y hicimos un programita que, entrando con esos 2 valores angulares, daba o se traducía en un valor de tensión que el operador tenía que ajustar para decirle, bueno, esta es la inclinación que tiene, y con esa inclinación le va a dar la referencia para que el misil sepa cuál es la referencia del plano de vuelo. Y lo mismo pasaba para la puntería. La puntería se la tenía que dar un radar y decirle, el blanco está a tantos grados a la izquierda o a la derecha respecto del eje longitudinal del contenedor. También hicimos un programita para que, de acuerdo a la indicación angular que le diga el radarista, está a tantos grados, izquierda o derecha, se introduzca un valor de tensión y el operador con eso ponía una tensión determinada para decirle, bueno, el misil sabe que tiene que ir para allá, para acá, y comenzar la trayectoria. Cuando llegan a la finalización, digamos, del proyecto ahí en digamos, suelo argentino, rápidamente lo llevan a Malvinas. Claro, cuando esto se termina, cuando se termina de construir en Puerto Belgrano, fue la etapa de transporte. Se recurrió a 2 aviones de Fuerza Aérea, 2 Hércules,
y ahí se cargó todo el equipamiento. ¿Qué era todo el equipamiento? La instalación, digamos el móvil donde iba la instalación de tiro, el móvil que era la plataforma de lanzamiento, y aproximadamente 4 o 6 misiles para hacer los lanzamientos. Perdone que lo corte. Me imagino, y un poco por lo que dice Oscar acá en la nota, que lo tenían que hacer muy, digamos, que se conociera el proyecto, muy, digamos, que nadie supiera nada, secreta, sin ningún tipo de manifestación, digamos, ¿no? En ese momento. Exacto. Era todo, digamos, en el desarrollo secreto, transporte todo secreto. Esto se transporta. ¿Ustedes sabían que estaban vigilados por Chile, por lo menos? Eso sí, era la presunción de que había, digamos, una inteligencia chilena que estaba aportando datos. Eso se suponía, ¿no es cierto? Sí. Como que también se suponía que había vigilancia satelital por ese entonces de Estados Unidos. Claro. O sea, algo se sabía. Si bien no se podía comprobar, pero se suponía que había. Entonces, bueno, ya nuestra etapa llegó hasta, digamos, la entrega, como quien dice, la entrega del material para ser transportado a Malvinas. De ahí el MAS ya fue parte del operador. En ese entonces el operador fue el capitán Pérez, que transportan todo el equipamiento, lo llevan a Malvinas, y ahí, bueno, es la segunda etapa, ya es la etapa operativa, ya nosotros no nos compete. Pero como anécdota de esa etapa operativa, tenemos que, para, digamos, como una especie de burla, ¿no? Como una especie de burla, esta instalación que hicimos cae en una falla en Malvinas, ya en suelo malvinense tiene una falla. Nos convoca mediante un enlace radial, en esa época estamos hablando de enlaces radiales. Seguro. Enlaces radiales de las cuales se hacía directamente de Malvinas hasta la base de infantería baterías, y para sorpresa del equipo que falló era justamente un equipo inglés que se usaba, o sea que parece hecho a propósito. Exactamente, que usaba como sistema de alimentación eléctrica. Falló ese equipo. Bueno, mediante orientación de información técnica le dimos las indicaciones al operador cuál puede ser la falla, resuelven el problema, sacan la falla y le da lugar a que se pueda usar en Malvinas. Ya en tierra malvinense. ¿A usted no lo dejaron ir a Malvinas? No es que no dejaron ir, yo creo que ya estaba planificado que por ser personal civil, claro, por una cuestión de seguridad, no íbamos a ir, ¿no? Por eso fue alguien con conocimiento, que fue el capitán Pérez, que también trabajó con nosotros, participó, y él lo operó prácticamente. Operó y conocía al dedillo la operación y la explotación de este sistema. ¿A qué tiempo de la llegada de este aparato disparan por primera vez? Bueno, ya uno se le va olvidando un poco las fechas, ¿no? Las fechas, pero yo estimo que, para dar una idea, la construcción habrá empezado los primeros días de mayo del 82. A fin de mayo ya estaba terminado y es llevado a Malvinas, a fines de mayo. Y desde los primeros días de junio hasta que terminó la guerra fue, digamos, el uso en Malvinas. Ese uso se hizo, digamos, mediante ya cuestiones tácticas operativas. Se hicieron en total 3 lanzamientos. Los dos primeros, fueron fallidos porque por inexperiencia, por problemas técnicos y demás, fueron fallidos. La noche, o la madrugada, mejor dicho, del 12 de junio del 82, había un buque que se acercaba a la costa y cañoneaba permanentemente, haciendo operación de desgaste. Claro, eso fue casi todas las noches. Casi todas las noches, exactamente. Desgaste, ¿no? Entonces, detectan este buque, lo detecta el radar, o sea, la instalación estaba ubicada en una cierta posición y hacen el lanzamiento. Pero este lanzamiento fue el que hace blanco sobre el destructor Glamorgan, que era el que cañoneaba, y hace, digamos, impacto, y fue el que da la prueba de fuego, el bautismo de fuego a esta instalación de tiro, donde
cuando los ingleses analizan la situación, no entienden nada. No entienden nada, así ¿qué pasó? ¿Cómo? Fue un misil, y fue un misil Exocet, o sea, por la gravedad, por el tamaño de la gravedad, por la forma en que se acercó, y enseguida sabían que era un misil Exocet. Pero ¿de dónde? Si no teníamos, ellos tenían chequeados que buques no había. No había buques. Y vino de tierra, ¿y cómo? Si no tienen. Entonces ahí empezó, digamos, una especie de tratar de suponer que había ayuda extranjera, que había que nos había provisto tecnología, y cuando los ingleses toman, después ya tomada la caída, terminada la guerra y con la rendición, llegan a Puerto Argentino y ven toda la infraestructura usada.